Programa 27. La organización política del mundo. 2. A lo largo de la historia, la división del territorio mundial ha cambiado. Estos cambios se deben a factores culturales, políticos y sociales, como las guerras, la migración, invasiones, intereses económicos, entre otros. Todos los continentes han sufrido cambios en su división política, es decir, en la forma en que está organizado su territorio. Por ejemplo, a principios del siglo XX, algunas potencias europeas dominaban amplios territorios en África y Asia. En 1939, África estaba dividida en colonias británicas, francesas, belgas, portuguesas, italianas y españolas. Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se inició un proceso de descolonización en África, lo que originó el surgimiento de muchos países independientes. Otro ejemplo de transformación de la organización política mundial se dio en Europa a finales del siglo XX. La división territorial heredada de la Segunda Guerra Mundial sufrió un gran cambio al separarse la Unión Soviética en varias repúblicas, al dividirse Checoslovaquia en dos países, al unirse la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana en un solo país tras la caída del Muro de Berlín, y al separarse Yugoslavia en varias repúblicas. Los cambios de organización política también se han dado a lo largo de la historia de nuestro país y han modificado nuestro territorio y su división política. En la época prehispánica, la región donde actualmente se ubica nuestro país estaba dividida en tres grandes zonas: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. En la época colonial, el territorio de la Nueva España estaba dividido en reinos, gobernaciones y provincias para su mejor administración. Para el año de 1824, después de que México logró su independencia de España, existían 19 estados y 4 territorios. Sin embargo, en menos de 30 años, los territorios de Texas, la Alta California y Nuevo México pasaron a formar parte de los Estados Unidos de América. Actualmente nuestro territorio consta de 31 estados y un distrito federal. Al norte limita con Estados Unidos de América, teniendo como frontera natural al río Bravo. Y en otros puntos, límites artificiales como bardas y alambradas. Al sur nuestro país tiene límites con Guatemala y Belice, utilizando los ríos Usumacinta, Suchiate y Hondo como límites naturales. ¿Sabías que la ciudad fronteriza de Tijuana debe su nombre a la ranchería La Tía Juana que existía en la primera mitad del siglo XIX en esa región? El territorio actual de nuestro país abarca algunas islas y el mar territorial. También existe una zona especial llamada Zona Económica Exclusiva. El territorio mexicano se extiende hacia los mares, islas y océanos adyacentes, sobre los cuales también se ejercen derechos soberanos. México destaca entre muchos países por la extensión marítima que tiene, ya que al estar rodeado por mares, su extensión comprende casi 3 millones de kilómetros cuadrados. El mar territorial es una franja marina de 22.2 kilómetros, equivalentes a 12 millas náuticas a partir de la línea costera. La zona económica exclusiva, por su parte, se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta 370 kilómetros mar adentro, es decir, 200 millas náuticas. En esta zona, México tiene derechos para explorar, conservar y administrar de forma exclusiva los recursos naturales que ahí se encuentran. Aparte del tamaño, ¿qué creen que diferencia al mar territorial de la zona económica exclusiva? Coméntenlo en clase. Para que el territorio de cada uno de los países se respete y los derechos de sus habitantes se garanticen, existe una instancia mundial llamada Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida por sus siglas como la ONU, es un organismo mundial creado en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial para dar soluciones pacíficas a los conflictos políticos y territoriales en el mundo.
Entre los objetivos de la ONU están erradicar la pobreza extrema y el hambre, promover la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, entre otros. La ONU comprende varias instituciones especializadas en el mantenimiento de la paz mundial, en la agricultura y la alimentación, en la infancia, en la promoción de la educación, la ciencia y la cultura, entre otros aspectos. Entre las instituciones de la ONU está la Organización Mundial de la Salud, dedicada a crear y aplicar programas para combatir y erradicar enfermedades, con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas. Otro organismo es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, encargado de promover y proteger los derechos y necesidades de los niños y niñas del mundo, para aumentar las posibilidades de un buen desarrollo en sus vidas. Pese a los esfuerzos de organismos como la ONU, en muchas partes del mundo las personas se ven obligadas a dejar sus casas y sus comunidades por conflictos políticos, religiosos, étnicos o económicos. Por desgracia, los grupos más vulnerables son generalmente las minorías étnicas, las mujeres y los niños. México no está exento de este tipo de fenómenos. Por ejemplo, en Chiapas muchas personas se han visto forzadas a emigrar a otras regiones del estado al ser expulsados por motivos religiosos o políticos de sus lugares de origen. Cuando las personas son desplazadas por este tipo de conflictos, se atenta no solamente contra sus bienes y pertenencias, sino contra su forma de vida, costumbres y maneras de pensar, violando así sus derechos humanos. Para una mejor convivencia es necesario respetar las costumbres, creencias y tradiciones de las demás personas. El respeto a los derechos humanos es fundamental en la construcción de una sociedad incluyente, que permitirá que ustedes y todas las personas puedan decir libremente lo que piensan y sienten, sin temor a ser rechazadas, marginadas o desplazadas del espacio donde viven.